En este video vamos a ver la segunda parte de movimientos libres verticales, o sea, tiro vertical. Vamos a ver ahora un caso particular de movimiento libre vertical. Es lo que se llama un tiro vertical. En el tiro vertical uno lanza un objeto con una velocidad inicial vertical, puede ser para arriba o puede ser para abajo. Vamos directamente a un ejemplo, ¿sí? El hecho de que sea libre el movimiento significa que vamos a despreciar el rozamiento con el aire y que entonces la aceleración es la aceleración de la gravedad, un vector vertical hacia abajo y de módulo 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Veamos un ejemplo, ¿sí? Me dicen que desde el piso se dispara verticalmente hacia arriba un proyectil con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Se desprecia la influencia del rozamiento con el aire. Tengo que calcular el instante en que alcanza la altura máxima, hallar el valor de la altura máxima y graficar la posición y la velocidad del proyectil en función del tiempo. Lo primero que hago es un esquema de la situación, ¿sí? Eso lo tengo que hacer siempre porque tengo que explicar cuál va a ser el sistema de referencia que yo elijo, que es arbitrario, así que si pretendo que alguien lea mis ecuaciones, estas ecuaciones van a estar referidas a un sistema de referencia que yo elegí arbitrariamente. Entonces, voy a tomar un sistema de referencia con el cero puesto en el piso, que sea un eje vertical, lo voy a llamar I, porque convencionalmente cuando los ejes son verticales se acostumbra a usar la letra I, aunque no es obligatorio, se podría usar la X. Y entonces dibujo el cuerpo que fue lanzado hacia arriba con una cierta velocidad vertical, ¿sí? Sé que todo el tiempo existe una aceleración constante, que es la aceleración de la gravedad, un vector vertical y hacia abajo equivale de módulo 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, en un principio, cuando yo hago el lanzamiento para arriba, como la velocidad es para arriba y la aceleración es para abajo, el cuerpo va frenando. Entonces, sube, pero disminuyendo el módulo de la velocidad. Disminuye el módulo de velocidad, disminuye el módulo de velocidad, hasta que llega un momento que la velocidad es cero. En ese momento llega a la altura máxima, ¿sí? Ahora, cuando tiene velocidad cero y la aceleración sigue siendo la gravedad, el cuerpo empieza a moverse para abajo, ¿sí? Y ocurre como si fuera una caída libre, porque a partir de ese momento cae desde la velocidad cero, empieza a caer y aumenta la velocidad porque velocidad y aceleración apuntan igual. Entonces la velocidad es más grande, más grande, más grande hasta que llega al piso. Bueno, este problema es como cualquier otro problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. La única particularidad es que la aceleración es conocida, es un vertical hacia abajo y con valor de 9,8 y que nosotros vamos a redondear a 10, ¿sí? Entonces, como es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a usar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. La ecuación de posición y la ecuación de velocidad. Ahora, esas dos ecuaciones las vamos a particularizar para los datos que tenemos y para el sistema de referencia que tenemos, que es con el cero puesto en el piso y sentido positivo hacia arriba. Entonces, vamos rellenando los valores, la terna T0, X, I0 y B0, ¿sí? En el tiempo 0 está en la posición 0 y con velocidad hacia arriba, positiva, de valor 30 metros por segundo. Y la aceleración, que es este vector contrario al sistema de referencia, va a ser menos 10. Entonces la ecuación de posición me queda: al tiempo 0 la posición es 0, la velocidad es 30 y la aceleración es menos 10. Así queda entonces la ecuación de posición. ¿Y cómo queda la ecuación de velocidad? Al tiempo 0 la velocidad es 30 y la aceleración es menos 10. Así me queda la ecuación. Con estas dos ecuaciones, la de posición y la de velocidad, puedo responder cualquier cosa que me pregunten sobre este móvil, este proyectil. En particular vamos a contestar lo que me preguntaron: ¿cuál es el instante en el que alcanza la altura máxima? Entonces, ¿cuál es la condición de altura máxima? Cuando llega a la altura máxima,
Lo que pasa ahí es que la velocidad se hace cero. La condición de altura máxima es la velocidad cero. Entonces voy a poner esa condición, velocidad cero, en la ecuación de velocidad. Me queda entonces que cero es igual a 30 metros por segundo menos 10 metros sobre segundo cuadrado por t. Y despejando de ahí, despejo el tiempo de altura máxima. A los 3 segundos la velocidad se hace cero, ¿sí? Es claro, ¿no? Porque si empieza con velocidad de 30 metros por segundo y la aceleración es de menos 10, ¿qué quiere decir que es de menos 10 metros sobre segundo cuadrado? Que cada segundo que pasa, la velocidad cambia en 10 metros por segundo. Había empezado siendo 30, al segundo es 20, al segundo es 10 y al tercer segundo la velocidad es 0, llegó a la altura máxima. Ya sabiendo el tiempo en el cual llega a la altura máxima, para calcular la altura máxima lo único que tengo que hacer es llevar ese tiempo a la ecuación de posición, reemplazar y sacar la altura máxima. La altura máxima es la posición a los 3 segundos. Reemplazo, hago la cuenta y entonces la altura máxima es de 45 metros. Ahí resolví lo que me habían preguntado, la pregunta A y la B. Me falta graficar la posición y la velocidad en función del tiempo. Voy a empezar haciendo el gráfico de velocidad y de paso voy a resolver la cuestión de la altura máxima, pero ahora de otra manera, con el método gráfico. Entonces lo primero que hago es el gráfico de la velocidad en función del tiempo. Sé que empieza con velocidad 30, vamos a hacer el gráfico. Miremos el gráfico. La velocidad en función del tiempo me da una recta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este gráfico siempre tiene la misma pendiente. Si tiene siempre la misma pendiente es porque la aceleración es constante. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. La aceleración es constante y negativa. ¿Por qué? Porque la aceleración es la gravedad, que vista en el sistema de referencia que elegimos, este vector aceleración es contrario al sistema de referencia, es negativa. Entonces acá la pendiente es negativa, ¿sí? Veo que acá cruza el eje de los tiempos. O sea que hasta los 3 segundos la velocidad es positiva y después la velocidad es negativa. ¿Qué es lo que pasa acá? Hasta los 3 segundos va subiendo y la velocidad es positiva porque apunta como el eje más X, y después de los 3 segundos, que es el momento que llega a la altura máxima, la velocidad es negativa porque es contraria al sistema de referencia. Entonces, mientras sube, la velocidad es positiva. Mientras baja, la velocidad es negativa. Si me preguntan cuál es la altura máxima, yo lo puedo pensar también a partir del método gráfico. Porque teniendo ese gráfico, yo sé que el área que queda bajo el eje de... bajo el gráfico BDT, encerrado entre el gráfico BDT y el eje de los tiempos, esta área estaría representando el desplazamiento que tiene el móvil desde el tiempo 0 hasta las 3, o sea, lo que sube, ¿sí? La altura. Este es el desplazamiento que tiene el móvil mientras sube y coincide con la altura máxima. Así que si yo calculo cuánto vale este triángulo, el área de este triángulo, el área es base por altura sobre 2. La base es 3 segundos, la altura es 30 metros por segundo, sobre 2 me da 45 metros. O sea, saco el desplazamiento desde el momento inicial hasta los 3 segundos que coincide con la altura máxima. Otra manera de sacar la altura máxima. Ahora, en relación a este gráfico de velocidad en función del tiempo y abajo, para que se vea la correlación, voy a hacer el gráfico de posición en función del tiempo, o sea, el gráfico de esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación cuadrática, así que va a ser una parábola. Una parábola
donde el coeficiente del término cuadrático es negativa, porque la aceleración es negativa, es una parábola triste. Entonces, una parábola triste, acá el tiempo 0 está en la posición 0, ¿sí? Al tiempo 3 está en la altura máxima, que es 45 metros. Así que acá dibujo la posición en función del tiempo y lo dibujo justo abajo como para que se vea la correlación. ¿Ven? A los 3 segundos llegó a la altura máxima, que es 45 metros. Desde el tiempo 0 hasta el tiempo 3, la velocidad es positiva. Acá se ve que la pendiente es positiva. A los 3 segundos la velocidad es 0. Acá se ve que la pendiente es 0. Desde los 3 segundos hasta los 6 segundos, la velocidad es negativa. Se ve que la pendiente es negativa. Mientras sube, la pendiente se achica porque sube frenando. Y mientras baja, la pendiente se agranda porque va cada vez más rápido, ¿sí? Porque velocidad y aceleración apuntan para el mismo lado. Entonces, sube frenando y baja aumentando su rapidez. Aparte, se da una simetría, ¿sí? El tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Y también por una cuestión de simetría, si comienzas con velocidad inicial 30 metros por segundo, llegará al piso con velocidad menos 30 metros por segundo, o sea, el mismo módulo de velocidad, pero con sentido contrario. Acá me hacen otra pregunta, ¿sí? Me pregunta, ¿cuándo pasa por la posición a una altura de 40 metros sobre el piso? ¿Sí? Si esto era 45, me dicen, por la posición 40, ¿cuándo pasa? Bueno, en realidad pasa una vez de ida y otra vez de vuelta. Por lo tanto, por la posición 40 tenemos dos instantes en los cuales pasa por la posición 40. Este instante y este otro instante, ¿sí? Que según lo que dice acá es 2 y 4. Vamos a ver cómo lo calculé. En la ecuación de posición pongo la condición que pase por la posición y 40. Pongo 40 y despejo. Acá tengo que despejar una cuadrática, ¿sí? Y ustedes saben que aplicando esta ecuación tan conocida, ¿sí? esta expresión tan conocida, calculo dos tiempos en los cuales pasa por la posición 40. Despejando, haciendo menos b, más menos, todo lo que ustedes ven acá, tengo dos momentos en los cuales pasa por la posición 40, a las 2 y a las 4. A las 2 está en 40, a las 4 está en 40. En realidad, por todos los puntos pasa dos veces, una de subida y una de bajada. Por último, vamos a calcular de nuevo la altura máxima, pero de otra manera. Les voy a contar otra manera que la llamamos el método de la ecuación complementaria, el uso de la ecuación complementaria. Este movimiento rectilíneo, un frente variado, sabemos que está regido por estas dos ecuaciones que llamamos ecuaciones horarias. ¿Qué quiere decir que la ecuación es horaria? Que la ecuación de posición es horaria porque estoy viendo cómo depende la posición del tiempo. Y la ecuación de velocidad es horaria también, porque la variable independiente es el tiempo. Cuando yo quise contestar la primera pregunta, la segunda pregunta, ¿cuál es la altura máxima? La condición de altura máxima era la velocidad, que era 0. Entonces, la pregunta en realidad era, ¿dónde está cuando la velocidad es 0? ¿Sí? ¿Dónde está cuando la velocidad es 0? Ahora, estas dos ecuaciones son horarias. No tengo una ecuación acá que me vincule el dónde está con la velocidad. Por eso tuve
que con la condición de velocidad sacar el tiempo y una vez que tuve el tiempo reemplazarlo en la ecuación de posición y sacar la posición. ¿Sí? Esto es lo que hice. Primero en la ecuación de velocidad puse la condición de que la velocidad fuera 0, saqué el tiempo de 3 segundos y después ese tiempo de 3 segundos fui a la ecuación de posición, lo reemplacé y saqué la posición. Bueno, eso que hice con los números acá, lo puedo hacer con las letras en este lugar, de manera, digamos, genérica. Si yo despejo el tiempo de la ecuación de velocidad y lo reemplazo acá y hago algunas cuentitas, llego siempre a esta expresión, que se llama ecuación complementaria. Esta ecuación complementaria es tan válida como estas dos, ¿sí? No agrega mucho porque en realidad yo puedo resolver cualquier situación con estas dos, con las ecuaciones horarias. Pero me viene bien usarla para hacer menos cuentas en casos como este, en donde a mí no me interesa nada sobre el tiempo, sino simplemente quiero relacionar posición con velocidad. Para usar esta ecuación tenemos que tener en cuenta que esta posición I0 es la que tiene cuando tiene esta velocidad V0. Y esta posición I es la posición que tiene cuando tiene esta velocidad V. Aparte hay que tener cuidado que la aceleración puede ser positiva o negativa, hay que ponerlo con su signo. Entonces, ¿cómo lo hubiéramos usado para resolver la pregunta ¿cuál es la altura máxima? Entonces, yo sé que al tiempo que cuando sale, cuando está en la posición 0, la velocidad es 30. Y sé que en la altura máxima la velocidad es 0. Y quiero saber cuál es la posición I cuando la velocidad es 0. Aparte sé que la aceleración es la de la gravedad, menos 10. Entonces, poniendo todo eso en la ecuación, reemplazo acá. ¿Ven? A la posición 0, la velocidad es 30 metros por segundo. La posición de la altura máxima es aquella en la cual la velocidad es 0. Y la aceleración es menos 10. Entonces, conociendo la ecuación complementaria, yo directamente reemplazo y despejo. Y de ahí despejo cuál es de una, ¿sí? Sin hacer más reemplazos, despejando de acá, me da que la altura máxima es 45 metros. Así que yo puedo resolver armando las ecuaciones horarias, lo puedo resolver gráficamente o lo puedo resolver utilizando la ecuación complementaria. Son tres maneras alternativas de resolver el mismo problema. Para dar un cierre al capítulo de cinemática, estudia con atención esta placa. Tiene las ecuaciones y los gráficos que describen un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Cualquiera que entienda cabalmente esta placa es capaz de interpretar cualquier gráfico del capítulo de cinemática. El tema de gráficos, como ya te dije, es central en este primer capítulo. Entonces, presta atención a los colores de los recuadros que se corresponden con las propiedades relevantes del gráfico. Por ejemplo, acá esto está en rosa y está hablando de la recta tangente y acá está dibujado en rosa la recta tangente, ¿sí? A eso me refiero. Los gráficos de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo están ubicados uno debajo del otro para hacer más fácil su correlación, ¿sí? O sea, este gráfico se corresponde con este y este con este. Y lo mismo acá. Tanto los gráficos alineados a la izquierda como los de la derecha corresponden a un móvil que avanza frenando hasta que su velocidad se hace nula y pega la vuelta para luego retroceder aumentando el módulo de la velocidad, o sea, su rapidez. ¿Ves? Acá vos tenés velocidades positivas, velocidad 0, velocidad negativa. O sea, cambió de sentido el movimiento. Lo mismo acá. Velocidades negativas, velocidad 0, velocidades positivas. Cambió de sentido el movimiento. Y la correlación con este gráfico, ¿no? Por ejemplo, en este que tenías velocidad positiva, velocidad nula, velocidad negativa, tenés velocidades positivas, velocidad nula,
velocidades negativas. Y acá al revés. Acá la aceleración está en el gráfico XDT, la aceleración la ves en la concavidad, ¿sí? La concavidad marca, en este caso, que la aceleración es negativa. Y ese dato de que la aceleración es negativa, en el gráfico BDT lo vas a ver en la pendiente, que es negativa, ¿sí? Y en el gráfico de aceleración en función del tiempo, como la aceleración es constante, te va a dar una recta horizontal, y en este caso, que la aceleración es negativa, el valor es negativo, ¿sí? A diferencia de este, donde la aceleración es positiva. El bloque de gráficos de la izquierda podrían corresponder a la misma historia física que el de la derecha, pero contados desde un sistema de referencia con el sentido positivo del eje tomado al revés, ¿sí? O sea que depende del sistema de referencia que vos elijas, ¿sí? Para la misma historia, algunos alumnos usarán todo esto y otros alumnos lo contarán con estos gráficos, y los dos van a estar correctos, ¿sí? Porque eso depende del sistema de referencia que vos hayas elegido. Por último, vamos a leer esta otra placa que resume también todo esto que estamos diciendo, ¿sí? El movimiento rectilíneo uniformemente variado, la posición en función del tiempo es una ecuación cuadrática y su representación, por lo tanto, es una parábola, ¿sí? Donde la pendiente es la velocidad, ¿sí? Y la concavidad la aceleración. El gráfico de velocidad en función del tiempo corresponde a una recta y su ecuación es una ecuación lineal. Su pendiente, la pendiente de la recta, es la aceleración. Y por último, el gráfico de aceleración en función del tiempo, como la aceleración es constante, va a ser una recta horizontal. Acá hay como un resumen de lo que estuvimos haciendo, ¿sí? Si yo del gráfico de posición en función del tiempo mido la pendiente, voy al gráfico de velocidad en función del tiempo. Y si mido la pendiente, voy al gráfico de la aceleración. El camino inverso es mirando las áreas, ¿sí? Yo con el gráfico de aceleración en función del tiempo, midiendo áreas, puedo ver cuál es la variación de la velocidad. Si a eso le sumo un dato de velocidad, entonces voy al gráfico de velocidad. Después, desde el gráfico de velocidad, yo con el área puedo sacar el desplazamiento, y si tengo aparte el dato de un dato de posición, puedo graficar la posición en función del tiempo. Bueno, si entendiste bien esta última placa, te recomiendo que hagas el ejercicio que propone Marina en el CITEP, ubicado en el curso debajo de este video. El título es Vincular gráficos de velocidad y posición, un ejercicio web. Ese ejercicio ya está habilitado en mayo, así que lo podés hacer. Pero para poder hacerlo bien, tenés que saber todo lo que vimos hasta ahora. Cerramos así el capítulo de cinemática con este último videíto. Espero que hayas entendido cinemática. Mi nombre es Cecilia Sobico.